¿Estamos en México o en Disneylandia? Ya no entendí, pero la verdad que me pareció así como las leyendas de Disneyland. Saludo a mi querido pueblo de México, humillado y defraudado porque las reformas estructurales de este gobierno no trajeron el México próspero e incluyente que se prometió. En cambio, han atentado contra el patrimonio y los intereses de la nación, poniendo en riesgo el futuro inmediato de millones de niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores de nuestro país. Como ocurre siempre en la historia, hoy todos ignoramos qué nos aguarda. Con la obstinación de unos y la ceguera de otros, no es fácil renunciar a los privilegios. A este gobierno le quedó grande el país. La inconformidad popular no es de gratis y el pueblo señala como traidores a los adoradores de este gobierno. Las limitaciones del gobierno se han hecho cruelmente visibles y han terminado por inmovilizar a la nación. Graves errores se habrían evitado si el gobierno hubiese oído las críticas y advertencias que muchos le formulamos. Todo fue inútil. El presidente apostó mal y perdió el país. Es momento de devolver a la sociedad la iniciativa que le fue arrebatada y con ello romper la inmovilidad forzada a la que nos ha condenado este gobierno. Los pobres son más pobres y la estrechez colinda con la indigencia. La actual administración y sus representantes en este Congreso, con su doble discurso y la implementación a modo de las reformas, han provocado el desmantelamiento y debilitamiento del Estado mexicano. El grupo en el poder insiste en la instrumentación de políticas neoliberales que maximizan las ganancias para unos cuantos y socializa las pérdidas. Las políticas económicas no convencen a nadie, pero sí irritan a todos. No solo son nocivas, sino suicidas. Se gasta mucho y benefician a pocos y mal. Vivimos una etapa de descomposición en todos los órdenes, particularmente en el ejercicio del poder público, cuyos gobernantes se sirven en lugar de servir. Todo indica que los políticos no quieren servir a la nación, sino a sus propios intereses. Años de injurias y derroches dan como resultado las desigualdades, la quiebra de la educación, el excesivo crecimiento demográfico y una agricultura que sigue siendo el punto débil de la economía. Los campesinos viven en la penuria. ¿Qué mexicano no sabe cuál es el estado que guarda la nación? Ya lo vimos ahorita, si hay uno. ¿Acaso hay otra realidad que la que enfrenta cotidianamente millones de hogares, donde las dificultades para sobrevivir están a la orden del día y las familias ven cómo se alejan sus posibilidades de bienestar y de calidad de vida? Vivimos una realidad completamente opuesta al México que vendió la mercadotecnia gubernamental, donde cada quien puede escribir su propia historia de éxito y sea feliz. El patrimonialismo sigue vivo. Ahí está la corrupción, el nepotismo, el espíritu cortesano, las camarillas, el compadrazgo, entre otros vicios. Debemos tener esperanza, a pesar de las penurias y las desigualdades, del desastre de la educación y nuestras graves limitaciones en la ciencia y la cultura. Por eso insisto en la independencia de los poderes legislativo y judicial. Esta clase política que tiene un enorme acceso al poder, eso es lo que produjo la corrupción. ¿Cuál es el espejo de México? No es el espejo enterrado que describió magistralmente Carlos Fuentes, sino el real, el que día a día vivimos los mexicanos. Este gobierno ofreció un México incluyente, sin embargo,
55 millones de mexicanos viven en la pobreza, 72 millones no tienen cobertura de seguridad social, 21 millones de niñas, niños y adolescentes están en situación de pobreza y 2.5 millones tienen que trabajar. 7.5 millones de jóvenes no estudian ni trabajan y la mayoría son mujeres. 8.2 millones de mujeres son madres solteras, casi la mitad son pobres. Este gobierno ofreció un México próspero, pero la deuda pública asciende a más de 8 billones de pesos. Es decir, cada mexicano desde que nace debe más de 70,000 pesos. El desempeño económico sigue mostrando una dinámica mediocre, con bajos índices de crecimiento, que imposibilitan la incorporación productiva y de millones de mexicanos al mercado de trabajo y el despegue para el desarrollo económico y tecnológico de la nación. Los ajustes presupuestales mal llamados preventivos son más bien desesperados intentos para paliar los hierros de la conducción económica. El panorama para el 2017 es aún más desalentador, con un recorte anunciado del orden de los 300,000 millones de pesos que afectará considerablemente el gasto público. Los aumentos en los precios de la gasolina y tarifas de energía eléctrica tendrán impacto negativo en la actividad industrial, manufacturera, agrícola y comercial, con importantes efectos inflacionarios. Ya está pagando la población por ello. 51 millones de mexicanos no tienen el ingreso suficiente para adquirir la canasta básica alimentaria. El saneamiento de Pemex y de CFE en realidad corresponde a un proceso de reestructuración para su venta y su consecuente privatización. La reforma energética nació condenada al fracaso. Hoy importamos más gasolinas y cedemos la explotación de los mejores campos de hidrocarburos a las grandes compañías petroleras privadas y con ello la renta petrolera. Para colmo, la caída en los ingresos petroleros no solo afecta en la expansión de Pemex, tiene efectos negativos en los ingresos de la Federación y en las transferencias a las entidades federativas, con consecuencias adversas en la actividad económica local. Nos convertimos en una economía exportadora de importaciones. Este gobierno ofreció un México en paz y con gobernabilidad democrática. Sin embargo, tenemos 27,659 personas en calidad de desaparecidos y 48,000 personas víctimas de muertes violentas, en su gran mayoría jóvenes presas, no de la educación ni la cultura, sino de las bandas del crimen organizado sepultadas por la impunidad y el olvido. ¿Qué más tragedia nacional que esta, compañeros, compañeras, pueblo de México? Constantes y persistentes violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas, casos de tortura y una creciente criminalización de la protesta social. El poder no ha vacilado en recurrir a las intimidaciones e incluso en ocasiones a la represión y a la censura de la libertad de expresión. Parece un Estado inquisidor. Ahí están los resultados poco convincentes en los avances de la investigación para arribar a la verdad histórica y legal sobre la desaparición de los 33 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, un crimen de lesa humanidad. El país quiere cambiar, la voluntad de cambio sigue en espera, no esperará por mucho tiempo. El país y este gobierno no dialoga para resolver, no escucha las demandas de los maestros y amplios sectores de académicos e intelectuales respecto a la necesidad de una revisión profunda, seria y responsable de la mal llamada reforma educativa, que se ha demostrado no tiene por finalidad la educación pública ni el rescate de las escuelas normales como formadoras de maestros, ni la profesionalización de docentes, como tampoco pone un suelo más parejo para superar las desigualdades regionales en educación e infraestructura escolar. Se respira un aire envenenado por la discordia. El desorden engendra violencia. La más importante es recobrar la serenidad. Pacificar con la razón es mejor que vencer por las armas. Es injustificada la resistencia
porque el presidente de la República se sujeta al nuevo régimen anticorrupción, desdeñándose la exigencia social para perseguir y sancionar todo acto de corrupción de arriba hacia abajo. Se debe empezar con el ejemplo, señor Peña Nieto. Los próximos meses van a poner a prueba a los políticos, a nuestras instituciones y al país entero. De seguir así, los tiempos nublados se transformarán en tormenta. Los intereses generales de la nación están antes que los de los partidos y los beneficios personales. El legislativo debe ser autocrítico por salud moral y política. Nietzsche decía que el valor de un espíritu se mide por su capacidad para enfrentarse a la crítica y asimilarla y transformarla. La política no es solo acción, sino participación. Hay una parálisis intelectual, piensan poco y discuten mucho. No hay imaginación. En el PRD vemos con preocupación que la transformación y modernización del país, así como las promesas de un México incluyente y en paz, siguen estancadas en el discurso gubernamental y en consecuencia la grave inconformidad social no puede ser ignorada. Desde el legislativo, la izquierda impulsará las acciones que subsanan las debilidades del sistema nacional de anticorrupción. Concluya, señor senador. En particular, en breve, presidente, buscaremos eliminar el fuero de servidores públicos, que es fuente de impunidad en el poder. Insistiremos en fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en una ley 3 de 3 real y honesta. El único remedio, hacer pública de verdad la vida pública. La clase política es una clase que hace negocios, no tiene proyecto nacional y solo proyectos lucrativos. Buscamos recuperar el tejido social y restablecer el orden público en todo el territorio nacional, quebrantado por la presencia y operación de la delincuencia común y organizada, así como el abuso e impunidad que autoridades y cuerpos policíacos. Continuaremos luchando por el respeto a los derechos de la diversidad sexual, periodistas, pueblos indígenas, niñas, jóvenes, mujeres, migrantes y adultos mayores. Concluya, senador. En breve, presidente, pues no está viendo cómo me interrumpen y usted no ha parado el cronómetro. Aquí la bola de parlanchines estos. Le pido respeto también al auditorio, senador, y concluya, por favor. Pues no me paró el cronómetro y no me han dejado hablar. A ver, a cuchillar a otro lado. Manifestamos nuestro rechazo absoluto a cualquier intento privatizador de los servicios de salud y agua. Defenderemos el orden constitucional en estas materias. A ver, bola de alcahuetes del gobierno, ¿se pueden guardar respeto? Seguiremos insistiendo en la importancia de abrir un amplio diálogo social sobre la reforma de la seguridad social. Acabo en breve, presidente. En el sistema de ahorro para el retiro, que no garantizan pensiones y mucho menos pensiones dignas. En política exterior es imperativo defender la soberanía nacional y la dignidad del pueblo de México. Los mexicanos decimos no, no a Trump y a sus estupideces. Por ningún motivo permitiremos intrusos que violenten estos principios, ni traidores mediocres que se envuelven en la bandera nacional. La patria se defiende, no se vende. Pueblo de México, frente al dogma neoliberal en evidente descomposición, no debemos estar inertes ni contemplativos, por lo que es el momento de manifestarle que podemos tener un mejor futuro a través de la nación. Les quiero compartir la visión de un paisano tabasqueño, excepcional, luchador social, quien fuera senador de la República en la 51ª legislatura. Su alocución, por favor. Presidente, en breve, si me han interrumpido 1000 veces. Me refiero a don Carlos Pellicer Cámara para concluir. Hasta que muera, seguiré luchando por la causa de los campesinos. En México no queramos o no, las cosas cambiarán a favor de los desheredados. Y digo esto porque siempre he creído que sin el sentimiento de la esperanza, fundado en la justicia y en la belleza,
La vida no tiene sentido y nadie puede ser ajeno a la injusticia social. Senador, Con el concluya su pueblo locución. todo, sin el pueblo nada. Y no sean borregos del sistema. Gracias. Respeto, senador.